unidades eléctricas: intensidad, voltaje, resistencia. La intensidad se representa con una I mayúscula. El voltaje, o también llamado tensión, se representa con una B mayúscula, una B corta mayúscula. La resistencia se va a representar con una R mayúscula. A tener en cuenta que estas tres magnitudes tienen tres unidades de medida. Estas son, para la intensidad, el ampere. Para el voltaje o tensión, al voltio. Y para la resistencia, al lo que se denomina ohm. Partiendo de la intensidad, podemos decir que la intensidad es la cantidad de cargas que van a circular en un conductor en un segundo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tomamos a dos trozos de conductores de cobre en la misma medida, o sea, si hacemos que tenga 1 metro cada conductor, fíjense, hagamos de cuenta que este tiene 1 milímetro y este tiene 2,5 milímetros de sección. Uno es más grueso que el otro, ¿no es cierto? Por lo tanto, por una cuestión de masa, de volumen, yo voy a tener mayor cargas en el de 1 milímetro, ¿sí?, que en el de 2,5. Entonces, fíjense en que hay una relación con la sección del conductor. Cuanto más grueso es el conductor, este que es de 2 y este que es de 1, este era 2,5, cuanto más grueso es el conductor, mayor cantidad de cargas puede trabajar el conductor. O sea, tiene incorporadas electrones para poder manejar en una forma mucho mayor que en este. Por lo tanto, en uno voy a tener menor intensidad, ¿sí? Es decir, que el de 1 tiene menor intensidad que el de 2,5. Podríamos poner una relación 1 menor que 2,5 en cuestiones de intensidad, ¿sí? Y como esa cantidad de cargas que puede manejar un conductor o el otro no la puedo representar en números porque es mucho, lo que hago es representarla a través de una unidad que se llama amperio, ¿sí? El amperio es la unidad, el ampere es la unidad básica de la intensidad. La próxima es el voltaje, la próxima magnitud es la que se llama voltaje. El voltaje también puede llamarse tensión o diferencia de potencial, la pueden encontrar también así. Dijimos que se mide en voltios y vamos a ver qué es. Volviendo a los dos conductores, ¿sí?, de la misma medida, de 1 y de 2,5 milímetros cuadrados, vamos a hacer de cuenta que con un martillito lo que nosotros vamos a hacer es golpear a este conductor y las cargas se van a mover. Ahora, si yo quiero agarrar este mismo martillo y quiero mover a estas otras cargas, seguramente no las voy a poder sacudir a estas cargas. O sea, no voy a poder hacer que salten, ¿sí?, de un átomo al otro, como vimos en el concepto de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Y seguramente algo mucho más grande como para poder sacudir, poder movilizar a todos estos electrones, ¿sí?, a todas estas cargas que deben llegar a circular. Dicho de una manera más técnica, es la energía por unidad de carga, es decir, que cada una de estas cargas lleva una energía, ¿sí?, que va a ser esa tensión, esa diferencia de potencial o voltaje. Son todos sinónimos: tensión, voltaje, caída de tensión o diferencia de tensión. Por lo tanto, ya sabemos que la intensidad es la cantidad de cargas que van a circular por un conductor y el voltaje es esa energía que llevan para poder, o sea, es la energía que vamos a necesitar para que esas cargas se puedan movilizar. Por lo tanto, nos faltaría ver la resistencia. La resistencia vemos que se mide en ohm
Y la resistencia significa resistir, aguantar, soportar, ¿sí?, a esos electrones, siempre con un objetivo, siempre con la finalidad de producir algo. Si vamos al ejemplo que utilizamos para definir la corriente continua en el video anterior, vamos a ver que existe una manera, ¿sí?, de encender una lámpara a través de este circuito. La resistencia va a ser la lámpara, que lo que va a hacer es resistir a esta corriente que va a circular para producir algo. ¿Qué va a producir? Va a producir luz. Puede producir, por ejemplo, calor, puede producir distintos tipos de fenómenos, pero siempre el tema de la resistencia es que tiene un objetivo. O sea, no es que va a resistir a esas cargas en vano, siempre va a tener una consecuencia. Dijimos que la unidad de medida es el ohm, ¿sí? Se representa con una R mayúscula. Estas tres unidades son muy importantes para después tomar a la ley de Ohm. Por lo tanto, tenemos que estas son las letras representativas, estas son las unidades de medida y los símbolos son este para la resistencia, este sería para el voltaje, aquí estaría mal, ahora sí, este es para la resistencia, este es para el voltaje y el que corresponde a la intensidad va a ser básicamente, por ejemplo, un bucle así o según para donde vaya la intensidad. Vamos a verlo acá, vamos a verlo no en este, sino en este, en un esquema sencillo. Acá tenemos a la resistencia, acá tenemos al voltaje, y si yo quiero generar una simbología para la intensidad, va a ser, por ejemplo, que la intensidad circule así o circule para allá, ¿sí? Básicamente esas serían las tres magnitudes eléctricas, y relacionando las tres magnitudes podríamos decir que las cargas cuando salen desde la fuente, esta es la fuente, ¿sí?, donde estaría representado la tensión, las cargas van a empezar a circular por el circuito en un sentido, y esa cantidad de cargas que están circulando es lo que se denomina intensidad, que se representa, en realidad acá está mal, es una I, este es el amperaje. Cuando llegue hacia la resistencia, lo que va a ocurrir es que esas cargas van a perder energía porque la resistencia va a generar algo, por ejemplo calor, y cuando lleguen hacia el otro extremo, esas cargas están disminuidas, es decir que perdieron un poco de su energía. Esa sería la relación básica de las tres magnitudes eléctricas.